con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Republicano de regulación integral del cannabis. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Rosique y Saltó. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Todos ustedes conocen a alguien que ha consumido cannabis alguna vez. Quizás sean ustedes mismos, quizás sean sus hijos, quizás sea un amigo. Todos ustedes conocen a alguien que ha sido adicto al cannabis, más cercano o más lejano, pero todos conocemos casos más o menos graves. Algunos de ustedes conocerán a alguien que ha trabajado de camello alguna vez. Algunos los conocerán, pero no serán ni conscientes de ello. El consumo de cannabis, diputadas y diputados, ha sido, es y será una realidad, a pesar de que algunos pretendan esconderla debajo de la alfombra, a pesar de que quieran evitar el debate, a pesar de que pretendan que esto no va con ustedes o con los suyos, aun sabiendo que se mienten a ustedes mismos. Presten atención a algunos datos. Las detenciones por tráfico de drogas han aumentado un 30% entre 2006 y 2020. De estas, casi la mitad se deben al cannabis. El tráfico de marihuana es la tercera actividad criminal en el Estado español, por detrás del tráfico de hachís y de cocaína. En 2020 se practicaron alrededor de 3.800 detenciones por cultivo y tráfico de plantas de cannabis. El Estado español triplica a los Países Bajos en incautación de plantas. 3 de cada 100 estudiantes de 14 a 18 años, es decir, menores de edad, tienen un consumo problemático de cannabis. El consumo de cannabis es una realidad clara y que no dejará de serlo por más que pongan en un papel que esto no existe o que no debe existir. Por cierto, es una realidad con especial incidencia en las clases populares. Negarlo, prohibirlo, taparse los ojos y los oídos no hará que el consumo de cannabis desaparezca. Saben perfectamente que cuando no hay ley, se impone la ley de la selva, se impone el descontrol, se impone la inseguridad. Existen precedentes en relación con el prohibicionismo y ustedes los conocen. Podríamos recordar la ley seca en los años 20 en Estados Unidos, que sirvió a algunos para enriquecerse indecentemente vendiendo alcohol adulterado y generalmente de muy mala calidad. Todo ello sin que el Estado ingresase ni $1 en impuestos, mientras las mafias veían cómo sus beneficios iban disparando, con un aumento preocupante de las ventas, el consumo y de la criminalidad. Acuérdense de esto cada vez que tengan la tendencia de argumentar que la regulación incentiva el consumo. Esto es lo que existe en el Estado español en la actualidad, una desregulación, o más bien un prohibicionismo, que desde 1967, en pleno franquismo, hasta ahora solo ha comportado más consumo, de menos calidad, más adicción y más mafias. Diputadas y diputados, los y las representantes políticos tenemos como deber principal regular aquellos aspectos de la sociedad que, de no estar regulados, provocan descontrol e inseguridad, a pesar de que sean temas incómodos. Y eso es lo que hoy estamos proponiendo, ni más ni menos. Regular lo desregulado, controlar lo incontrolado, dotar de seguridad a la inseguridad y hacerlo con las evidencias empíricas que existen al lado de la ciencia, de la sanidad y, sobre todo, de la salud pública. Hoy les proponemos una regulación integral del cannabis que acabe con el prohibicionismo actual, que ya ha demostrado sobradamente su ineficacia. Les hacemos una propuesta con la intención de conseguir
menos consumo, más control, menos adicción y menos mafias. E incluso vamos un poco más allá. Además de revertir los efectos del prohibicionismo, les hacemos una propuesta cuyos objetivos también son más transparencia, acceso seguro, control de la mayoría de edad, desestigmatización, tributación de las actividades asociadas, fin de la inseguridad jurídica de las asociaciones canábicas, mejor y mayor prevención de las adicciones y una reducción notable de la economía sumergida, que debe comportar, por cierto, más recursos públicos, recursos para la ciudadanía. Les presentamos esta propuesta con un mandato del Parlament de Catalunya, con un mandato de la ciudadanía de Catalunya, que tras recoger firmas para registrar una ILP, aprobó una ley de regulación de las asociaciones canábicas, una ley que regulaba el consumo, el cultivo y el transporte de cannabis. Señorías, les pido silencio, por favor. Gracias, presidenta. Una ley que pretendía encontrar un margen de legalidad, de regulación, de control en un contexto de prohibición. Una ley que fue aprobada en 2017 con 118 votos a favor, entre los cuales se incluyeron también los votos del Partit Socialista de Catalunya. Una ley que, como tantas otras leyes progresistas aprobadas en Cataluña, fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Con ese mandato, con el respaldo de la ciudadanía, de las asociaciones y de las instituciones catalanas, aceptamos el reto de redactar una proposición de ley que permitiese al Parlament de Catalunya legislar acorde con la visión mayoritaria de la ciudadanía catalana y que dejase la puerta abierta a todas aquellas instituciones que deseen poder regularlo desde su autonomía. Y eso es lo que hemos hecho y lo que hoy les presentamos. Una propuesta trabajada con las organizaciones del sector, a las que les agradecemos de todo corazón su lucha constante, que han puesto incluso sus intereses personales siempre a un lado para poder seguir luchando por la regulación del cannabis y que hoy nos acompañan. Gràcies, de debò. Coordinada desde los distintos niveles competenciales, con voluntad de tener una ley catalana propia. Una propuesta en la que, como decía, ponemos la salud pública en el centro, en la que despenalizamos el cannabis, como ya han hecho distintos estados europeos. Consideramos el cannabis un medicamento, por lo que la ciudadanía que necesite una terapia medicinal en base al cannabis podrá acceder a esta sustancia en una farmacia siempre que tenga una receta. Acabamos con la situación actual en la que se ven obligadas a recurrir a vías ilegales para tratarse. Promovemos el acceso seguro al cannabis para aquella ciudadanía que quiera hacer de este un uso recreativo, poniendo el foco en la prevención y en el tratamiento de las adicciones, porque no es lo mismo consumir sin control ni conocimiento que hacerlo de forma controlada. En este uso recreativo proponemos que se pueda acceder al cannabis de forma regulada, vía autocultivo individual o comunal, es decir, vía asociaciones canábicas sin ánimo de lucro. Controlamos el ciclo del cannabis para así acabar con la mafia que se ha estado lucrando gracias a esta falta de regulación. Modificamos artículos de la ley Mordaza, que por cierto ya va tardando en ser derogada, y sancionamos todo aquello que esté fuera de la ley. Delimitamos también los límites legales de cultivo, transporte, consumo y dispensación. Y regulamos el proceso de cultivo, transporte, tenencia, consumo, comercialización, dispensación y prevención de las adicciones. Permítanme, por tanto, desmentir algunos bulos sobre esta propuesta. Permítanme explicarles qué no hace también esta propuesta. Esta propuesta no incentiva el consumo, de hecho, pretende reducirlo. No legaliza la publicidad de la marihuana ni de los porros, de hecho, la prohíbe. No legaliza el tráfico de drogas, de hecho, por lo que al cannabis se refiere, prácticamente lo imposibilita. No permite que se pueda fumar ni consumir drogas en todas partes, de hecho, lo que hace es delimitarlo con claridad.
Y, por cierto, se trata de una propuesta, una que está trabajada, negociada y pensada por personas que llevan muchos años estudiando esta problemática, entidades, sanitarios, abogados, etcétera. Pero, en definitiva, es una propuesta para ser debatida y negociada, una propuesta que espera contrapropuestas por parte de aquellos grupos que han registrado iniciativas en una línea parecida y a las cuales agradecemos también su implicación, y por parte de aquellos que quieran hacer matices desde su perspectiva ideológica. Están todos invitados a debatir. Para esto existen los parlamentos. Se preguntarán ¿por qué ahora? Si ya discutimos una proposición de ley sobre la misma cuestión hace 1 año y medio. Pues la respuesta es muy sencilla. Porque sigue siendo una necesidad que no se ha atrevido a aprobar la Administración. Porque ya no vale la excusa de la Subcomisión de Cannabis Medicinal y Terapéutico, cuyas recomendaciones ni siquiera se están implementando. Porque tenemos todavía tiempo suficiente como para abrir un debate de enmiendas al respecto. Porque así lo volvió a solicitar la semana pasada el Parlament de Cataluña. Y porque esta debía ser la legislatura de la izquierda. Y a pesar de que el PSOE ya haya demostrado en distintas ocasiones que la izquierda no tiene cabida ni en este Estado ni en su partido, algunos grupos nos definimos por ser tozudos. Lo repetiremos en tantas ocasiones como haga falta. Las mayorías actuales, si el PSOE hoy aprueba esta ley, como sí lo ha hecho en los parlamentos autonómicos, son favorables a la regulación del cannabis. Y sabemos que es mejor promover esta despenalización desde la izquierda, con unas políticas públicas promovidas para el beneficio general de la ciudadanía, que hacerlo desde la derecha, con unas políticas impulsadas para y por los lobbies económicos. Sabemos que tarde o temprano habrá una regulación. No hay dudas sobre ello. La única duda aquí es cuándo y quién la va a promover. Diputadas y diputados del PSOE, permítanme que me refiera hoy a ustedes. Esta decisión vuelve a depender de sus votos. Otra vez, de ustedes depende la seguridad de la ciudadanía. De ustedes depende que se regule el cannabis. Están a tiempo de rectificar. Hoy les damos otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, señora Rosique. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. Por segunda vez en esta 14ª legislatura se promueve la legalización del cannabis, sustancia que, a pesar de las irresponsables alabanzas sobre sus propiedades, es una droga que esclaviza, destruye y mata. Por favor, no despisten a la gente. El consumo de cannabis, al igual que todas las drogas, esclaviza, destruye y mata. Por lo tanto, en auxilio de la salud pública, confío que se reitere el rechazo contundente a esta amenaza pseudolegislativa que abriría las puertas a la sociedad para iniciarse en el infierno de los estupefacientes. Resultaría un fracaso histórico que la inmensa inquietud social sobre la que se impulsó hace más de 30 años la creación en las Cortes Generales de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones claudicase hoy ante el disparatado empeño de regularizar el consumo del cannabis. No será, desde luego, con mi voto. Señora Rosique, en la presentación de esta proposición de ley no ha explicado usted que la subcomisión creada aquí para analizar experiencias de esta droga para uso medicinal elaboró unas conclusiones que mantienen amplias limitaciones como remedio terapéutico. Sin embargo, ustedes y otros partidarios de la legalización de la marihuana, del hachís y demás variantes de este psicotrópico invocan que es una cuestión de salud pública, pero paradójicamente ocultan y maquillan los severos daños que causan el sistema nervioso central, más aún en el de aquellos adolescentes que sucumben a su consumo y entran en el círculo de adicción, preludio de la escalada hacia otras sustancias.
Los colocones abocan a trastornos psicológicos, psiquiátricos, brotes psicóticos y esquizofrenia, así como depresión y ansiedad, entre otras patologías, por no citar los destrozos irreversibles en el ámbito familiar y social. Señorías, se acaba de publicar la encuesta de Edades 22, que analiza bianualmente la evolución sobre el alcohol y otras drogas en España. Refiriéndose al cannabis, el estudio alerta sobre el creciente riesgo de consumo problemático entre nuestros jóvenes. Convendría que antes de promover insensatos cambios normativos, sus promotores leyesen estos informes, valorasen también el desvío de recursos para la atención hospitalaria de las complejas patologías vinculadas al consumo o visitasen alguno de los centros en los que se ayuda a las personas que tratan de abandonar la tragedia de las toxicomanías. Concluyo señalando que es rotundamente falso que el consumo de cannabis sea inocuo e incluso beneficioso. La toma en consideración de esta iniciativa supondría un retroceso de dimensiones colosales que fulminaría toda política de prevención, que es a lo que debería aplicarse una buena gobernanza, en lugar de banalizar el cannabis, fomentar el negocio de la peligrosa sustancia psicoactiva THC y consagrar el consumo de drogas desde el mismísimo Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Gutrán Paísa. Gracias, presidenta. Con la cuestión del cannabis nos encontramos nuevamente con un tema que en Cataluña goza de un consenso amplio, pero que la falta de soberanía imposibilita nuestros pasos hacia adelante. Y, sin embargo, España ni hace ni deja hacer. En junio de 2017 se aprobó una ley sobre los clubes canábicos promovida por la Iniciativa Popular Legislativa La Rosa Verda, que consiguió 67.500 firmas y hubo prácticamente unanimidad. 118 votos a favor de Junts pel Sí, Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y CUP, y tan solo 8 votos en contra del Partido Popular. Mi compañero Sergi Saladié ya avanzó entonces que esa ley tan solo sería posible si conseguíamos la independencia. Y, efectivamente, la ley fue suspendida al cabo de 3 meses por el Constitucional, resolviendo un recurso presentado por el Gobierno español, entonces en manos del Partido Popular. El jueves de la semana pasada, nuevamente en el Parlamento de Cataluña, se aprobó una resolución por una significativa mayoría, Esquerra, Junts, CUP, Comunes y Ciudadanos también, que afirmaba la necesidad de legislar sobre una parte de lo que hoy debatimos. En su punto 11 decía: impulsar canvis legislatius a nivell estatal i autonòmic que donin resposta a la necessitat d'espais on es pugui consumir cànnabis de forma segura y controlada. El PSC en este punto se abstuvo por ese mismo mecanismo que les hace prometer cuando están en la oposición derogar mordazas y reformas laborales, pero una vez en el Gobierno nos dicen que ahora no toca. Sobre el cannabis, como en general sobre las drogas, reinan la hipocresía y la doble moral, imponiendo una prohibición sin matices que es un riesgo mayor para la salud pública que su regulación. Probablemente hoy se escucharán argumentos que relacionen el cannabis con trastornos psicológicos o incluso con delincuencia, confundiendo lo que son las causas de fondo con los factores de riesgo. Los trastornos de salud mental suelen tener causas sociales, tales como la soledad o la ansiedad que se deriva de la presión social. No culpen a los porros de los problemas que causa el sistema. Además, el prohibicionismo suele ser la pantalla de una doble moral, y la mejor prueba es comparar todo lo que hoy se dirá sobre el cannabis con lo que no se dice sobre el alcohol, una sustancia que usan prácticamente todos los pueblos del mundo y desde hace miles de años, con la misma finalidad recreativa y desinhibidora que el cannabis, que también es un factor de riesgo para determinadas conductas, que puede ser depresivo, pero el acceso al cual está regulado. Esta es la doble moral de las derechas posfranquistas, que quizá también ignoren que los primeros importadores de grifa fueron los tercios de la Legión radicados en Marruecos y las tropas de regulares que lucharon en el bando de los sublevados el 18 de julio del 36.
Lamentablemente, esta ley no prosperará y tampoco dejarán que Cataluña, que los países catalans avancemos con lo que crea amplio consenso social en nuestro país. Así que solo me queda terminar como lo hizo mi compañero Saladié. Visca Cataluña, lliure y canábica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Butrán. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano. Arratsaldeon, buenas tardes. Nuestro grupo apoyamos la iniciativa de Esquerra Republicana para poner en marcha este nuevo marco, un marco que venga a regularizar y despenalizar el uso del cannabis. Esto no quiere decir banalizar el uso o banalizar las posibles consecuencias de la utilización de cualquier tipo de droga. Esto viene a poner racionalidad sobre la cuestión. Ya es hora de que se produzca una normativa clara sobre la producción, consumo del cannabis, tanto el de uso terapéutico como el recreativo. La actual situación de alegalidad, ilegalidad, prohibición, no es de recibo. Por eso consideramos que esta propuesta es oportuna, sigue siendo oportuna y además necesaria. Ya es hora de que podamos abordar esta cuestión y se le dé una solución lógica, ordenada y democrática. Es inadmisible el mantenimiento de la actual situación. Continuar como estamos actualmente es mantener una situación fundamentalmente injusta. Continuar como estamos hasta ahora significa descontrol, desatención, inseguridad, marginación, represión, economía sumergida, ilegalidad. Una situación que es generada por una prohibición de comercialización para su consumo según la Ley 17/1967. Prohibición de consumo en la calle según la Ley Orgánica 4/2015. Consumo privado no está prohibido, pero está en una situación de alegalidad y de discriminación. El consumo y la producción compartida está al pairo de las policías y jueces de turno. Y con todo ello nos encontramos en esta situación de total incertidumbre que afecta a consumidores, a las instituciones, a los cuerpos policiales y al aparato judicial. Una situación incierta que lo que viene es a fortalecer un mercado negro, unas redes de ventas ilegales y la creación de una cobertura para el mercado de otras sustancias. Es una situación de incertidumbre que afecta especialmente, además, a las asociaciones sociales del cannabis. Estas asociaciones clubs, que además de dedicarse al estudio, establecen sistemas de cultivo y distribución para el consumo de las personas. En este sentido, déjenme que ponga el valor de estas asociaciones que desarrollan patrones de consumo más responsables que aquel que crea el mercado negro, que crea mercados responsables además de autocontrol y que crean un control precisamente de no llegar a esos perfiles más vulnerables de los que estamos oyendo en estos momentos. Y en los últimos años estamos asistiendo a actuaciones por parte de la policía y de los juzgados de lo más arbitrarias, llegándose a dar por parte del Tribunal Supremo condenas por delitos de tráfico a las y los responsables de estos cultivos compartidos. Sentencias que ponen expresamente en duda la posibilidad de aplicar la doctrina de consumos compartidos, criminalizando así a las asociaciones. Insisto que no puede dejarse al albur del cuerpo policial correspondiente o de la jueza o del juez de turno la gestión de esta incertidumbre. Los gobiernos autonómicos de Navarra, de Euskadi, de Cataluña, han intentado legislar en este aspecto, pero no se les ha dejado.
Se ha dictado por parte del Tribunal Constitucional que esto no es competencia autonómica y que estas legislaciones eran inconstitucionales. No debiera ser así, porque las cuestiones de salud pública son de estos gobiernos. Y el tema que estamos tratando no debiera ser un problema de orden público, debiera ser un problema de salud pública y, por lo tanto, competencia de estos gobiernos. Pero habiendo ya el Tribunal Constitucional, los tribunales, habiendo dictado en estas sentencias que no es competencia de las comunidades autónomas, es necesario que este Congreso siga el ejemplo dado por estas comunidades autónomas y ofrezca una regulación que contribuya a aclarar esta situación jurídica de incertidumbre en la que se encuentra la producción, el consumo y, más específicamente, las asociaciones de autoconsumo. La normativa de regulación de producción y consumo del cannabis, tanto el de uso terapéutico como el de recreativo, puede además tener un punto de partida básico muy interesante: la experiencia de todos estos años por parte de estas asociaciones. No partimos de cero, ya tenemos experiencias a partir de las cuales podemos normativizar y regular. A ustedes, a la bancada del PSOE, les pido que reaccionen, no sigan con la actual inercia. Tienen que reaccionar ante la paralización inmovilista a la que les está sometiendo el dúo derechista dirigido por el Partido Popular y por Vox. Les pido que reaccionen ante esta política inmovilista a la que les están sometiendo desde diferentes instituciones y desde diferentes aparatos del Estado. Hay que reaccionar también en esta cuestión, también en esta materia del cannabis. Hay que avanzar, hay que dar pasos. La sociedad así lo demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. Efectivamente, señora Rosique, efectivamente la realidad existe, está en la calle y salvo alguien que quiera dar la espalda o hacer negación de la realidad, esa realidad existe ahí y, por tanto, existe también una demanda de regular esa realidad. Efectivamente, la inseguridad jurídica existe porque muchas veces hay arbitrariedad en la interpretación de los distintos aspectos que ya están regulados y eso lleva a una inseguridad jurídica. Efectivamente, hay problemas por el consumo temprano del cannabis, hay problemas por el consumo excesivo del cannabis y esa realidad existe. Efectivamente, existe un mercado negro. Efectivamente, existe una economía sumergida. Efectivamente, la regulación no incentiva el consumo, sino que ordena los distintos ámbitos. Y, señor Martínez, es verdad que el consumo temprano y el consumo excesivo del cannabis tiene efectos secundarios y que el consumo de cannabis no es inocuo y que tal vez sería un ejercicio interesante ver a todas esas personas que están en centros de rehabilitación, pero también tenemos que tener presente que todas esas personas han llegado a esos centros antes de una regulación y no existe una regulación, por tanto, no se puede decir que esta es la razón que provoca esa realidad. Es verdad también que hace un año y medio nuestro grupo parlamentario promovió la creación de una subcomisión que analizara distintas experiencias de regulación del cannabis medicinal. Ese trabajo se hizo, ese trabajo finalizó a finales de junio. Entre las medidas y recomendaciones que desde la subcomisión promovíamos, pedíamos al Gobierno que
hiciera o nos planteara una hoja de ruta, digamos, para ver cuál era la viabilidad y cómo se incorporaba en las recomendaciones y en la normativa esas recomendaciones que por un acuerdo mayoritario habíamos incluido. Ese plazo terminó en diciembre. Estamos hoy a 21 de febrero. Han transcurrido ya 2 meses y nos encontramos con que no tenemos nada. Nuestro grupo parlamentario la semana pasada registró una pregunta por escrito en la que le preguntábamos qué trabajos y avances ha realizado la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios para dar viabilidad y encaje a la normativa, las recomendaciones de la subcomisión creada al objeto de analizar las experiencias de regulación del cannabis medicinal aprobadas por este Congreso. Nosotros somos y hemos sido siempre defensores de la regulación, históricamente, de la regulación integral del cannabis, porque consideramos que dar la espalda a todas estas realidades que se han manifestado y que existen no nos lleva a ningún lugar, no se está avanzando en positivo. Somos también defensores de no mezclar debates distintos que puedan confundir. Somos también defensores desde el Grupo Vasco, EAJ-PNV, de ir avanzando paso a paso, adoptando distintas medidas que, desde una visión pragmática, que puede haber alguien que le puede parecer que no son suficientes, pero gracias a esas medidas en la línea de la política de reducción de daños y no una política prohibicionista en el ámbito de las drogas que desde nuestro grupo se defiende, se han ido adoptando históricamente medidas muy importantes. En su momento, siempre me refiero a ellas por lo importantes que fueron para la sociedad vasca, el intercambio de jeringuillas a través de una ONG y después en la cárcel de Basauri, la facilitación de metadona a personas que eran consumidoras de heroína en centros y lugares que estaban higiénicamente acondicionadas para que lo hicieran en condiciones de seguridad y de salud pública. En el año 2016 se aprobó una ley de adicciones en el Parlamento Vasco en la que se incluyó un artículo en la que decía que teníamos que avanzar y que era necesario avanzar en la regulación de los clubs sociales de consumidores de cannabis. Creamos esta subcomisión, tenemos unas recomendaciones y seguiremos insistiendo para que lleguen a buen puerto y pensamos que ahora ya podemos avanzar también en la regulación, en un análisis y una reflexión sobre la regulación integral del cannabis. Nos parece que, y fuimos críticas y críticos cuando nos encontramos que a la vez, al mismo tiempo, se habían presentado 3 proposiciones de ley en el Congreso, otra proposición de ley en el Senado y, a nuestro juicio, esta cantidad de proposiciones de ley sin haber aproximado previamente posturas entre grupos que pueden tener una posición más cercana no facilita, no es eficaz, sino que puede llegar a confusión en el debate en esta cuestión. De todas formas, entendemos que puede ser el momento. Nuestro grupo votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, de salir adelante. Tal vez en ponencia tengamos posibilidad de poner en diálogo todas esas distintas proposiciones de ley que los distintos grupos parlamentarios han presentado. Nosotros lo que pretendemos es, uno, poner como bien máximo a proteger la salud pública. Siempre decimos que no hay que estigmatizar, hay que desestigmatizar. El señor Ruiz de Pinedo hablaba también de no banalizar el debate. No podemos banalizar, ni estigmatizar, ni trivializar. El consumo del cannabis no es inocuo. Eso tiene que estar presente continuamente, pero con rigor, con serenidad, con discreción. Creemos que podemos tener la oportunidad de avanzar en un ámbito que existe en la calle efectivamente y que además la sociedad nos está demandando que regulemos distintos aspectos. Por eso, para evitar esa inseguridad jurídica, para garantizar que el consumo se desarrolle en condiciones óptimas de salud, desde una perspectiva de salud pública, para regular esos mercados negros, para evitar esas inseguridades jurídicas y esa inseguridad en la calle, insistimos, nuestro voto será favorable. Gracias. Muchas gracias, señora Gorospe. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez.
Gracias, presidenta. Hay en estos escaños, repartidos por todo el hemiciclo, muchos liberales autoproclamados. Liberal contiene el sufijo al y que indica relación o pertenencia. Un liberal es alguien que tiene relación o pertenencia con el adjetivo libre, alguien comprometido con la libertad. Y hoy es un buen día para saber quiénes de estos liberales autoproclamados lo son. Hoy vamos a votar si estamos a favor o en contra de regular de forma integral el cannabis. Hoy veremos quién es liberal y quién usa la palabra como perfume o como un elemento ornamental. En España se consume cannabis de forma muy habitual y por mucha gente. Ahora mismo los legisladores españoles hacen como que no ven esta situación. Prefieren no tocarlo, no mirarlo. Dejarlo en la alegalidad. Dejar el mercado del cannabis en manos de las mafias y el cannabis terapéutico en un cajón, a pesar de que una subcomisión ha recomendado regularlo ya. La realidad es que si queremos desterrar la hipocresía, ante el hecho de que existe consumo de cannabis, se debe elegir o regularlo o prohibirlo. Mi grupo parlamentario, que sí es liberal, vota libertad individual, vota garantías, vota información y vamos a votar la regulación del mercado del cannabis. Ciudadanos vota a favor del individuo y su libertad. Vamos a votar a favor de regular el cannabis porque nos sabemos representantes de los españoles, no sus tutores. Aquí estamos rodeados de políticos que creen que les han votado para tutelar a la gente. Aquí hay políticos que dicen con quién se puede casar uno y con quién no y lo que es o no un matrimonio. Ciudadanos defendemos el matrimonio también entre personas del mismo sexo, porque somos liberales. Aquí hay políticos que le dicen a la gente cuáles son los modelos de familia admitidos y cuáles no. Familia natural, hemos llegado a escuchar de alguien que seguro que antropólogo no era. Ciudadanos defendemos todos los modelos de familia, porque somos liberales. Aquí hay políticos que le dicen a la gente si ver porno o no, y ministras. ¿Qué piropo decir? Y ahora te quieren decir si llevar sujetador o no. Ciudadanos defendemos la educación en respeto y valores que se transmite de padres a hijos, no de ministras de Podemos a hijos, porque somos liberales. Aquí hay muchos políticos que quieren prohibir que una persona adulta y libremente pueda tener relaciones sexuales con otra persona adulta y libremente a cambio de dinero. No les entra en la cabeza que lo que sucede entre dos adultos con el consentimiento de dos adultos es cosa de esos dos adultos. En Ciudadanos defendemos la regulación de la prostitución, porque somos liberales. Aquí hay políticos que te dicen que no puedes abortar, los mismos que te lo decían ayer y se iban a abortar a Londres. En Ciudadanos defendemos la ley del aborto, porque somos liberales. Aquí hay políticos que te dicen que aunque tengas una enfermedad incurable y sufrimiento insoportable, estás obligado a vivir sufriendo. En Ciudadanos defendemos el derecho a la eutanasia, porque somos liberales. Aquí hay políticos también que te dicen que no puedes elegir el colegio al que llevar a tus hijos, que todos tienen que ser públicos y ninguno concertado. En Ciudadanos defendemos la elección de los padres, porque somos liberales. Aquí hay políticos también que te dicen en qué lengua hablar, estudiar o examinarte. Hablan de derechos lingüísticos. En Ciudadanos sabemos que los derechos son de las personas, que no son de las lenguas, porque somos liberales. Y atentos, porque esto lo dicen muchos políticos que tengo aquí enfrente. Le dicen a una mujer que congela sus óvulos antes de someterse a un tratamiento por cáncer que no puede gestar en el futuro, porque, aunque la ciencia y la medicina lo permiten, las morales carcas y retrógradas a izquierda y derecha le quieren prohibir la gestación subrogada. Ciudadanos somos el único grupo de este hemiciclo que apoya la gestación subrogada, porque somos el único grupo de liberales. Todos ustedes, todos, creen que los españoles necesitan tutelas. Nosotros no. Por ejemplo, sabemos que el consumo del alcohol y del tabaco no es sano, no es bueno, pero no está ni debe estar prohibido. Lo que se hace es que se obliga a informar, se grava con impuestos especiales, se prohíbe la venta a menores de edad, pero no se prohíbe su venta ni su consumo, se regula. Y si hacemos esto con el alcohol y con el tabaco, ¿por qué con el cannabis no? Tenemos evidencias de cómo desciende el crimen organizado y sabemos además que se garantiza su calidad y se evita adulteraciones que hacen mucho daño a la salud. Hay episodios en el pasado sobre el efecto que tiene prohibir algo que la sociedad demanda. Ahí está la ley seca en Estados Unidos y todo lo que generó.
No obstante, y a pesar de que es un error, respeto más a quienes plantean prohibir el consumo del cannabis que a quienes prefieren seguir mirando hacia otro lado. Porque esta situación no puede ser alegal, puede ser legal o ilegal. Sean valientes y, al menos, si no son capaces de votar hoy a favor de la regulación, planteen su prohibición. ¿O es que tal vez saben que hay una gran parte de la sociedad española que está de acuerdo con la regulación del consumo y cultivo de cannabis? ¿O es que pesan más sus principios, que pesa más su hipocresía que sus principios? Porque hay muchos aquí que están contra el aborto, pero abortan. Hay muchos aquí que están contra el porno, pero ven porno. Muchos por aquí quieren abolir la prostitución, pero sus compañeros iban, y hoy sabemos que siguen yendo, con prostitutas. Muchos por aquí están en contra de la eutanasia, pero cuando ven sufrir de forma inhumana a un ser querido, desean terminar con su agonía y les gustaría disponer de la eutanasia. Les he oído comentar que habrá sobredosis si se regula el consumo de cannabis. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han fumado porros? O le voy a preguntar de otro modo mucho más sencillo, acabamos antes. ¿Cuántos de ustedes no han fumado porros? Mentira. Mentira. Miren, señores, si son sinceros, sabrán que la única sobredosis posible votando hoy en contra de la regulación de cannabis es la sobredosis de hipocresía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, la señora Cañadell Salvía. Gracias, presidenta. A finales de junio del año pasado, la Comisión de Sanidad finalizó los trabajos de la subcomisión creada con el objetivo de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal. Una de las recomendaciones que contenía el informe de conclusiones era que, en un plazo de 6 meses, la Agencia Española del Medicamento tenía que realizar los trabajos necesarios para desarrollar la normativa que permitía disponer en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis. 6 meses después, no tenemos noticias de ello. Los distintos grupos presentes en la subcomisión hicimos el trabajo y ahora se está bloqueando una regulación que la gran mayoría de países de nuestro entorno ya tienen contemplada en su marco jurídico. Un debate totalmente distinto es el de la regulación del cannabis de uso recreativo. Creemos que algo no estamos haciendo del todo bien cuando el Estado español tiene una regulación prohibicionista y en cuanto al consumo de cannabis, pero lidera los rankings europeos de consumo de esta sustancia. Es un debate que hay que abordar. Puede haber muchos tipos de regulaciones. Lo que es seguro es que será mejor cualquier regulación que no lo que hay ahora. Una especie de limbo legal, donde el consumo y el cultivo para el autoconsumo no son delito, pero la decisión sobre cuándo es autoconsumo y cuándo no lo es arbitraria, produciendo así inseguridad jurídica. Además, muchos ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por distintos partidos representados en este hemiciclo buscan resquicios legales para permitir las asociaciones canábicas. Els Mossos d'Esquadra plantean que hace falta una nueva estrategia para hacer frente al tráfico de marihuana.
muchas veces controlado por mafias especialmente violentas. A su entender, la regulación podría ser una vía. En 2021 detuvieron a cerca de 2.000 personas, desmantelaron 662 plantaciones e intervinieron cerca de 9 toneladas de esta sustancia. Primero, hay que abordar la regulación del cannabis de uso terapéutico. Bajo nuestro punto de vista, lo prioritario es resolver la situación de miles de pacientes y emplazamos al Ministerio de Sanidad a cumplir con las recomendaciones que aprobamos en la subcomisión de estudio. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley de Esquerra Republicana para permitir el debate sobre este asunto de una vez por todas y con el objetivo de presentar enmiendas a distintos puntos si se llega a tramitar. Gracias. Muchas gracias, señora Cañadell. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Illamola Dausà. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Bien, la cuestión que hoy se somete a consideración no es sencilla, es poliédrica. Encontramos defensores y detractores y encontramos múltiples argumentos. Yo voy a resaltar, sin poder entrar en el fondo de la cuestión, evidentemente, solo algunos aspectos. Volvemos a lo mismo de siempre. Unos avanzan porque detectan problemas y quieren prevenirlos y resolverlos, solucionarlos, y el Tribunal Constitucional les frena argumentando que no tienen competencias. Y como ni el legislador ni el Gobierno de España ha hecho nada al respecto, pues nos quedamos todos sin nada. Porque miren, siguiendo los criterios marcados en 2015 por el Departamento de Salud, en diversos municipios catalanes se adoptaron regulaciones en relación con las asociaciones canábicas, clubes sociales y el ejercicio de su actividad. Asimismo, el Parlament de Catalunya, desde la perspectiva de la salud pública, aprobó diversas resoluciones que culminaron con la aprobación de la Ley 13/2017, que ya se ha mencionado, relativa a las asociaciones de consumidores de cannabis. También se aprobaron leyes en el mismo ámbito en Navarra y en el País Vasco, como se ha dicho. Pero estos avances no pueden aplicarse, gracias, también se ha dicho ya, al Tribunal Constitucional, ya que quien él dice que tiene la competencia no ha legislado. Por eso estamos aquí de nuevo hoy. No descubro nada nuevo si les digo que el respeto de las competencias es una cuestión nuclear para Junts per Catalunya. Por eso nos ha gustado ver que en el proyecto de ley hay un título dedicado a ello, porque el uso del cannabis está estrechamente relacionado con la salud, un ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya. Me sorprende, no obstante, y debo decirlo, el optimismo en la propuesta de ley en la exposición de motivos, porque me dicen previsión a futuros cambios que vayan en la línea de profundizar en la descentralización gubernamental. Ojalá, sinceramente, ojalá. Però creo, companys, que esta descentralització solo se producirà un cop siguem independents. Abans no ho crec. Porque yo observo últimamente muchas centralizaciones, tanto directas como indirectas. En nuestra sociedad hay unas prácticas que forman parte de nuestro día a día, como el alcohol, el tabaco o el juego, que pueden desembocar en adicciones. Y cuando lo hacen, pueden destrozar la vida, tanto de la persona adicta como de sus amigos o de sus familias. El cannabis es una droga, no debemos olvidarlo, y como tal, crea adicción. Al margen de sus usos terapéuticos, distintos estudios demuestran que el consumo esporádico o crónico tiene consecuencias nocivas para la salud, llegando a alterar la estructura y la función cerebral. Las medidas para combatir las adicciones son necesarias, pero también, o incluso más, las medidas de prevención para evitar que éstas aparezcan. Y la información veraz es imprescindible. Es cierto también el problema de las mafias, que también se ha dicho. Estas existen, el mercado ilícito es una realidad y su entorno genera graves problemas que no pueden obviarse. La situación, la regulación, la no regulación respecto del cannabis que tenemos actualmente no se ha demostrado eficiente. Por ello, no está de más intentar con un nuevo sistema que esperemos sea más efectivo. Apoyaremos la toma en consideración sin que ello condicione o presuponga el voto final al texto que finalmente se acabe presentando para adopción.
Nuestra postura será coherente con la mantenida por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya hace pocos días en el Parlamento de Cataluña en el debate sobre la propuesta de resolución aprobada sobre las asociaciones de consumidores de cannabis y que también ha sido mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Illamola. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Lalda. Gracias, presidenta. Tenemos que ponernos al lado de la normalidad y hacer un ejercicio de realismo. ¿Quién dijo esta frase? El actual ministro Miquel Iceta. Es mejor ordenar que prohibir. ¿Quién dijo esta frase? Está el señor Patxi López, se la tiene que saber porque la dijo él. El caso es que asistimos siempre, cuando hablamos de regulación del cannabis, a un ejercicio pues, de equilibrismo por parte de los diferentes grupos políticos. Yo, por centrar el debate, creo que es importante señalar que hablamos de una planta. Estamos hablando de una planta. Una planta que la gente se fuma, sí. ¿Que eso es malo para la salud? Sí. ¿Que el alcohol y el tabaco son malos para la salud también? Pues también. ¿Que la gente hace un uso medicinal y un uso terapéutico de esta planta? Pues también es una realidad, y esto no lo digo yo, ya lo ha dicho así esta Cámara, y de hecho hay un mandato por parte de esta Cámara al Gobierno que no se está cumpliendo de regular el cannabis medicinal. Que además con cannabis se puede producir productos textiles, productos alimenticios, materiales de construcción, biocombustibles, etcétera, etcétera. También es verdad, y además es que es una planta que crece en suelos pobres y es buena para la tierra. Sin embargo, el debate que se da aquí parte de que el cannabis es una droga, que la droga es mala y que, por tanto, hay que prohibirla. Y este es básicamente el argumento en contra de la regulación del cannabis. Creo que es un argumento bastante pobre. Es el mismo argumento que tiene la extrema derecha para estar en contra del aborto. El aborto es malo y, por tanto, tiene que prohibirse. Y fíjense que es una lógica predemocrática, ¿no? ¿Saben ustedes de qué año es la ley de estupefacientes de este país? No estaban escuchando a Marta Rosique cuando hablaba, como no me están escuchando a mí. De 1967. Es una ley franquista, la ley de estupefacientes de este país. Y fíjense que podríamos hablar de que la prohibición ha evitado que la gente consuma cannabis. Pero es que si uno mira los datos, el consumo de cannabis en este país no ha dejado de aumentar, el acceso de los menores de edad al cannabis no ha dejado de aumentar, y la percepción del riesgo sobre el cannabis no ha dejado de disminuir. Por tanto, podemos afirmar que el enfoque prohibicionista en las políticas públicas en la regulación del cannabis es básicamente ineficaz. Y se basa básicamente en la persecución de las personas usuarias. Muchas están hoy aquí, hay representantes de la sociedad civil. Un saludo veo a CATFAC, a MEC, CONFAC, Regulación Responsable. Bienvenidas a la Casa de la Soberanía Popular. Esta es la realidad social que hay en el país, y hay una demanda social que tiene rostro. Una de las principales mecanismos que tiene el Estado para hacer frente a la problemática del cannabis son las multas. La persecución de las personas usuarias a través de multas
por tenencia o consumo en la vía pública, que lo único que hace, multas de mínimo 600 euros, que lo único que hace es arruinarle la vida a la persona a la que le han multado, sobre todo si no la puede pagar, y criminalizar y estigmatizar a las personas usuarias. Yo creo que es buen momento de mirar de frente a la realidad social que tenemos, de mirar los datos. Hay 4 millones de personas en este país que consumen anualmente cannabis. Hay miles de asociaciones canábicas que en algunas comunidades autónomas ya se han definido como entidades de prevención de riesgos y reducción de daños. Hay miles de tiendas grow shops, hay centenares de webs de tiendas físicas de ventas de CBD, hay centenares de bancos de semillas y hay hasta 4 ferias del sector en este país, algunas con reconocimiento a nivel internacional, y si no, vayan ustedes a visitar el mes que viene la Feria Spannabis en Barcelona. Pero es que además esta realidad social ha tenido una traducción a nivel parlamentario, tanto a nivel estatal como autonómico, muchas con el apoyo del propio Partido Socialista. Hablamos de iniciativas legislativas populares en parlamentos como el de Navarra o Cataluña, de ponencias parlamentarias en Baleares y Euskadi cuando Patxi López era lehendakari, PNLs en Cantabria, en Canarias, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana y hasta 4 proposiciones de ley, una presentada en el Senado y 3 en el Congreso. Creo que, además de esta realidad social que hay en nuestro país, hay una tendencia internacional hacia la regulación, y no estamos hablando ya de Uruguay, de Canadá, de las regulaciones que se vienen dando al otro lado del charco, sino que a nivel europeo, y este es uno de los argumentos también que nos suelen repetir mucho, que es que Europa no nos deja o los convenios internacionales no nos dejan, es que a nivel europeo ya no es Malta o Luxemburgo los que están regulando, es que es Alemania, con un presidente socialista. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno que no nos quedáramos por detrás de la sociedad y de la tendencia internacional, que la miráramos de frente, porque creo que negando la realidad y con posiciones puramente moralistas, lo único que estamos haciendo es favorecer prácticas mafiosas. Creo que votar en contra de esta proposición de ley es favorecer prácticas mafiosas, posicionarse en contra de la salud pública y en contra de la libertad. Y, por lo tanto, votaremos a favor y si consigue pasar el trámite, pues la mejoraremos con enmiendas, porque, como sabéis, tenemos una proposición que añade más cosas, ¿no? Y creo que podemos enriquecer también la propuesta. Gracias. Gracias. Por su atención. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Extinman Olmedillas. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. Acabamos de oír que esto viene de Cataluña, el Parlamento, y acabamos de oír al señor Paisa gritar «Visca Cataluña, iure y canábica». A ver si va a tener razón el señor Marchena, y no estaban ensoñados, sino que estaban fumados. Estamos, señorías, ante el segundo intento para legalizar la marihuana para uso recreativo, es decir, como droga. Estamos seguros de 3 cosas. Primero, los lobbies que están detrás seguirán intentándolo. Segunda, que la izquierda, que deja a los jóvenes sin trabajo, quiere que olviden sus problemas a base de drogas. Y de que Vox
siempre se opondrá y nos enfrentaremos a los intereses oscuros que quieren lucrarse con la salud mental de nuestros jóvenes españoles. Para esta tarea, la siniestra y los separatistas vascos y catalanes se alían con lo peor del capitalismo, la Big Dope, la Big Marihuana. Comenzaron en la subcomisión sobre el presunto uso medicinal del cannabis. Vox emitió su voto en contra. Razones. Confunden a propósito la planta con sus componentes. Segundo, no está demostrado el uso medicinal del cannabis y su efecto terapéutico. Terceros, y afirmamos que lo que pretendían es que el uso terapéutico fuese el caballo de Troya de lo que vemos aquí, de la regularización. La prueba, esta proposición. El cannabis o marihuana es una droga de abuso, catalogada como estupefaciente, narcotics en inglés, en la Convención del 61, en la del 77, en la del 88 e incluida en la lista 1 que incluye el cannabis, su resina y sus tinturas. Y es una droga de abuso no solamente porque produce adicción, sino por los numerosos daños que inflige, tanto mentales como físicos, de forma aguda, cardiopatía, infartos de miocardio, infartos cerebrales, de forma crónica, deterioro mental, deterioro cognitivo, deterioro verbal, falta de planificación que implica fracaso vital en los adolescentes, depresión. Además, aumenta el uso de alcohol y otras drogas. Aumenta de 2,3 a 4,7 veces el riesgo de esquizofrenia. Pero lo peor, y esto se lo dedico al señor Errejón ausente, es que aumenta un 50% el riesgo de suicidio. Esta proposición de ley, a diferencia de la presentada por el señor Errejón, que ya le dijo la señora Muñoz que la había plagiado de los clubes canábicos, está hecha en despachos con maderas nobles, pero que tergiversan no solo la verdad científica, sino la legislación y la técnica legislativa. Con un cinismo típico de mercaderes, justifican su regularización porque hay muchos consumidores y, por lo tanto, muchos drogadictos. Y, efectivamente, en España unos 600.000 al día. Y como hay muchos, hay que regularizar su producción, ¿verdad? Y venta también, afirman. ¿Para qué? ¿Para algo bueno? No nos lo explican. Nos dan las mismas razones que les servirían para legalizar la prostitución. Aumentar los impuestos. Toda la proposición de ley, de hecho, reconoce de facto los efectos dañinos de la marihuana y su poder adictivo. Pero con cinismo nos dicen que los impuestos extraídos con su legalización van a ser empleados para evitar los problemas de la adicción. Es como legalicemos los Kalashnikov y luego pongamos carteles contra los rifles de asalto. Solo un 28% de los españoles creen que es muy importante la regularización de la marihuana para acabar con su problema. Un 28%. En el año 2014, un 40%. O sea, que crece el número de españoles que creen que la regularización no es la solución. Y, de hecho, la regularización en California, en Oregón, en Washington, ha aumentado el mercado negro y ha aumentado el consumo, y ustedes lo saben. Y, de hecho, en Uruguay, que ustedes ponen como ejemplo, ha aumentado el consumo un 53%, mientras el proponente dice que hay una situación de alegalidad. Falso. ¿Cómo afirman eso si quieren echar por la borda 3 leyes, una de ellas orgánicas, 3 reales decretos, 2 órdenes y para más escarnio nada más que el Código Penal? ¿Acaso ignora el proponente que, según el principio de jerarquía normativa, una ley ordinaria no puede contravenir una ley orgánica? ¿Acaso ignora que, según el Código Penal 368 a 373, sigue siendo delito el cultivo, elaboración y todo acto que favorezca el consumo de marihuana? ¿Ustedes lo ignoran o lo ignoran aposta? No solo ignoran las convenciones, no. Ignoran que están forzando a la Agencia Española del Medicamento a considerarla como un medicamento, cuando toda la evolución de la farmacología es aislar los componentes activos y desechar los perjudiciales. Ya tenemos 2 medicamentos que tienen cannabidiol, que se utilizan para los espasmos. Ese es el objetivo de la farmacología, no mascar hierba.
¿Cómo se explica tanto atrevimiento, señorías? Fácil. Aunque dicen dar el protagonismo a los clubes de cannabis, nidos de adictos presentes y futuros, esta propuesta tiene dos beneficiarios: las autonomías, que hurtan al Estado la fiscalidad, y, sobre todo, el complejo industrial de la droga, la Big Marihuana, que, según uno de sus CEOs, se embolsará en Europa 120.000 millones. Según Calkins, dinero suficiente para comprar a muchos políticos y a muchos expertos. Las consecuencias pasarán de 600.000 a 1 millón de usuarios. Señorías, concluyo. ¿De verdad quieren ustedes legar esto a sus hijos? ¿De verdad? ¿Les van a mirar a la cara y les van a decir que ustedes lo aprobaron? Miren, nosotros les anunciamos que no queremos ese futuro para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Y les anunciamos que nuestra posición contra cualquier tentativa, explícita o no, presente o futura, de legalización de la marihuana y de cualquier tipo de drogas, va a ser siempre y en cualquier ámbito una posición frontal, incansable y sin fisuras. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. No hay drogas buenas ni drogas malas. Ni las drogas son de izquierdas o de derechas. Las drogas son drogas y principalmente a quienes más han atacado en la historia de este país es a las clases más desfavorecidas. Señorías, estas palabras no son mías, sino que fueron pronunciadas por el portavoz del Partido Socialista, por el señor Biondi, en el debate de una proposición de ley similar del Grupo Más País que se debatió en esta Cámara en octubre del 2021. Nunca pensé que citaría como argumento de autoridad al Partido Socialista, pero cuando el partido del señor Sánchez dice una verdad, algo que no es muy frecuente, pues hay que reconocérselo. Y ahí tenía toda la razón el señor Biondi. Porque sí, señorías, el asunto del que hoy tratamos al inicio de este pleno es la regulación de una droga, del cannabis y sus derivados. Y lo es, y así lo recoge la Convención de la ONU sobre estupefacientes. Decía la señora Muñoz que es una planta. Hombre, es una planta que está recogida en la Convención de la ONU sobre estupefacientes. La lechuga es una planta, pero no sale en la Convención de la ONU sobre estupefacientes. El cannabis, sí. Miren, lo primero que sorprende es esta carrera por ver quién presenta más iniciativas sobre la legalización del cannabis y más rápido. Una proposición de ley de Más País ya debatida que se rechazó, por cierto, por 263 de los 350 diputados de esta Cámara. Esta del Grupo Republicano, otra de Unidas Podemos, 4 proposiciones no de ley. Una subcomisión sobre el uso terapéutico del cannabis e iniciativas en el Senado. Pero miren, lo que esto refleja es que los que están alejados de la realidad de los españoles son ustedes. Porque hay mucha prisa en esta Cámara para algo tan urgente como regular el cannabis, como hubo mucha prisa para eliminar el delito de sedición y rebajar la malversación. Pero no tienen ni el Gobierno ni sus socios ninguna prisa en reformar la ley del sí es sí, que ya ha beneficiado a más de 500 agresores sexuales, como ha vuelto a demostrar hoy el PSOE votando en contra de realizar un pleno para tramitar su propia reforma en esta Cámara esta semana. Señorías, coincidimos en que el consumo de drogas no puede ser un tema tabú. Lo han dicho muchos grupos y es verdad. No es un tema que pueda ser tratado con ingenuidad. A lo mejor tampoco hay respuestas absolutas. No podemos ponernos una venda en los ojos ante la realidad. Pero hay que ver los datos. La encuesta sobre alcohol y drogas del 2022 del Ministerio de Sanidad señala que el cannabis es una de las drogas más consumidas, con datos preocupantes, como que un 22,6% de los jóvenes entre 15 y 24 años han consumido cannabis en los últimos 12 meses, un porcentaje que se eleva al 27% entre los hombres de entre 15 y 24 años, casi un tercio de la población. O que un 1,9% de la población entre 15 y 64 años, unas 600.000 personas, tienen un consumo diario y problemático de cannabis que les ocasiona problemas para la salud. O como reconocemos
reconoció la señora Rosique en esta tribuna, en aquel debate de octubre del 2021, que la adicción al cannabis es una de las drogas que más consultas médicas está generando entre los jóvenes. O que su consumo habitual genera, como recordó mi compañera Elvira Velasco en ese mismo debate, o como ha recordado el propio delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, entre otros efectos secundarios, bronquitis crónica, alteraciones cardiovasculares, brotes psicóticos y de depresión. Señora Rosique, de eso estamos hablando y, por tanto, este asunto debería ser tratado desde una perspectiva científica y sanitaria y no de frivolidad ni de banalización. Seguro que en eso están ustedes también de acuerdo. Pero entenderá que un texto que lo más científico que recoge es una referencia al CIS de Tezanos, pues no nos otorga a nuestro grupo demasiada confianza. Mire, señora Rosique, incurren ustedes en contradicciones permanentes en este texto. Dicen que es malo y que es una adicción que hay que combatir, pero luego lo llaman recreativo. Dedican un título a la prevención de adicciones, a lo mejor por cargo de conciencia, pero luego le dan su venta exclusiva a las farmacias y dicen, lo han dicho hoy, que es un medicamento. Mezclan churras con merinas porque introducen el uso terapéutico para blanquear lo que es una ley de legalización total del consumo de cannabis y de marihuana. Por cierto, ¿dónde han quedado, lo decía la señora Gorospe y es verdad, dónde han quedado las conclusiones de una subcomisión en la que sí que comparecieron expertos en la materia sobre el uso terapéutico de estos medicamentos ligados al cannabis? Nuestro grupo sigue manteniendo que existe ya una agencia española de medicamentos que ha autorizado, de hecho, algunos medicamentos con compuestos canábicos y que es la agencia española la que debe ocuparse con garantías de este asunto. Mire, dan unos argumentos que es mejor regular, que el Estado obtendría muchos ingresos, que se acabaría con las mafias y con el narcotráfico, pero por analogía, si tuvieran razón en estos argumentos, serían válidos para todas las drogas. ¿Por qué no traen entonces un texto para regular todas las drogas? ¿O están diciendo que hay drogas buenas y drogas malas? ¿O están diciendo al menos que el cannabis es mejor que las demás drogas? Creo, señora Rosique, que estas señales solo confunden a los más jóvenes y favorecen su consumo, especialmente entre los más jóvenes. Lo dijo la última encuesta de Estudes, el 15,4% de los jóvenes que nunca han probado el cannabis lo probaría en caso de legalización. Miren, luego dicen que la carne es mala, que el azúcar es malo, que la avería industrial es mala. Ahora, el cannabis es bueno. Se apuntan a la lucha contra el tabaquismo, nosotros también, fue aprobada por unanimidad esta Cámara, pero quieren que se consuma más cannabis, desconociendo que en el 80% de los casos el consumo está asociado al tabaquismo, y lo dice esa misma encuesta del Ministerio de Sanidad. Son revolucionarios y quieren transformar la sociedad. Ahora, luego, en caso del cannabis, hay que hacerle caso a lo que dice el CIS de Tezanos. Señora Rosique, regulan los clubes canábicos, asociaciones para el cultivo y el consumo del cannabis, que fueron regulados y, como han recordado, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional aquella ley del Parlamento de Cataluña por un tema competencial, no por un tema de fondo. Pero mire, hacen referencia a la ley de Uruguay, prácticamente la calcan. Y yo he podido hablar esta semana con trabajadores del Instituto de Regulación del Cannabis de Uruguay y me compartían que, así como hay control de la producción en los predios del Estado, los clubes canábicos están suponiendo un auténtico agujero negro para la venta ilegal y del narcotráfico de cannabis. Me decían que el narcotráfico no ha desaparecido y que afecta a clases bajas especialmente, y que el uso terapéutico apenas se ha desarrollado, pero que ha habido una explosión en el uso recreativo. Sí, hay que aprender de la experiencia también de esos países a los que ustedes hacen referencia y se quedan solo en el titular en esta ley. Y, señorías, no nos equivoquemos de términos, no es una cuestión de libertad. No está ahora el señor Díaz, que reparte carnes de liberal. Mire, yo soy liberal, pero es que el liberalismo no consiste solamente en el laissez-faire, debería releerse a Hayek, consiste también en defender los derechos fundamentales. Y hay un derecho fundamental a la protección de la salud que está en el artículo 43 de nuestra Constitución. Eso también es ser liberal. Y para terminar, me quiero dirigir al Partido Socialista. Mire, fueron ustedes serios y contundentes en este debate en octubre de 2021. Se lo tengo que reconocer y coincidimos en esa postura. Yo lo que les pido hoy es que no cedan ante el ala más radical de su Gobierno y ante sus socios radicales, porque ya lo han hecho en otras ocasiones. Ya lo han hecho, por ejemplo, con la ley de sí es sí y les ha ido como les ha ido. Sigamos en esta posición de defensa de la salud, de defensa de los jóvenes y digamos no a un consumo de drogas que destruye vidas, destruye familias, destruye sociedades y destruye especialmente a los más jóvenes y a los más débiles de nuestra sociedad. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sancho Guardia. Gracias, presidente.
Señora Rosique, desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos tratado, desde el primer momento hasta hoy, no confundir en ninguna ocasión el cannabis de uso medicinal y terapéutico con el uso recreativo que ustedes en su propuesta también incluyen. Y nos ha retado a los socialistas a dar un paso adelante. Incluso el señor Díaz se ha atrevido a decir que nos falta valentía. Yo quisiera recordarle al señor Díaz que el valor se halla en ese lugar intermedio entre la cobardía y la temeridad. Y también recordarles una encuesta importante que aquí no se ha citado, que es la Edades 2022, mucho más amplia que la del CIS, que dice que solo el 33% de la población está a favor de la regulación del uso y legalización del cannabis y el 73% está por endurecer las penas. Y dicho esto, hoy debatimos por segunda vez una proposición de ley de regulación integral del cannabis. Y lo hacemos después del debate producido en pleno hace un año con la proposición del Grupo Plural y tras la aprobación del dictamen de la Subcomisión para el Estudio del Uso Medicinal del Cannabis de junio pasado. Subcomisión que finalizó con una serie de conclusiones y recomendaciones después de la comparecencia de expertos y agentes con experiencia. Un debate que desde el Grupo Socialista hicimos siempre pensando que tenía que tener el mayor consenso posible y con varios ejes que en el fondo compartían todos los grupos que pertenecen a esta Cámara. Que hubiera prescripción médica, seguridad jurídica y sanitaria para pacientes y para sanitarios y que tuviera el control de la Agencia Española de Medicamentos. Sobre estos ejes se construyó un consenso que no existe en el día de hoy con su proposición. Ustedes pretenden con su texto básicamente regular el cultivo, la producción, el comercio y el consumo del cannabis, tanto medicinal como recreativo, invocando la extensión de su uso. Nosotros siempre hemos defendido que son dos debates distintos porque uno va a poder ayudar mejor a la calidad de vida de miles de pacientes que sufren dolor y el otro no ayuda a ninguna persona en su calidad de vida. Hoy presentan una proposición, con todo respeto, llena de inexactitudes, juicios de valor y contraindicaciones, desde su preámbulo, que por su carácter integral al incluir el uso recreativo, nos situaría al margen de las políticas de los países de nuestro entorno. Ustedes hablan de la necesidad de resolver la contradicción que plantean los tratados internacionales ratificados por el Estado español. No, señora Rosique, no. Su proposición va orientada a modificar el marco jurídico actual. Contradicción, no. Contraindicación, porque su propuesta va en contra del derecho internacional y de la Constitución. Porque la realidad es que las normas vigentes en España se derivan de la Convención Única de la ONU, un tratado internacional suscrito y ratificado por España, por la Unión Europea y por el grueso de la comunidad internacional, y que, conforme a lo previsto en el artículo 96.1 de la Constitución, es de obligado cumplimiento y de aplicación directa y preferente en nuestro país. El cannabis es una sustancia incluida en la Convención Única y, por tanto, sometida a fiscalización. Ustedes apelan a la existencia de regulaciones en otros países. Por lo que respecta al uso medicinal del cannabis, saben que en nuestro país las normas sobre medicamentos vigentes permiten la autorización, prescripción y dispensación de preparados con cannabis y financiados por el Sistema Nacional de Salud. Y por lo que respecta al uso recreativo, solo hay 4 casos en todo el mundo, con las salvedades también en Estados Unidos, de las diferencias entre Estados y Gobierno federal que allí se plantean. Señora Rosique, una cuestión es descriminalizar el consumo de drogas y la posesión de pequeñas cantidades con tal fin, como ya es el caso de España para el cannabis y para las otras drogas, y después ya sabe que lo han hecho otros países. Y otra cosa muy distinta es legalizar la producción y distribución de drogas, gran contraindicación. Además, esto está expresamente prohibido por la Convención Única. Contraindicación también si nos centramos en los aspectos sanitarios en general. Un mayor consumo de cannabis llevaría a un incremento de sus efectos adversos sanitarios y sociales. Además de sufrimiento, enfermedad y muertes evitables, conllevaría un incremento de gasto para minimizar precisamente los daños en la población al aumentar su consumo.
Los datos de la Unión Europea y, en España, los informes anuales del Observatorio de las Drogas y Adicciones así lo corroboran. Y también alguna consideración, contradicción final, en particular y brevemente. No estaría justificado ampliar el uso sin evidencia científica o cuando existan otros tratamientos efectivos más seguros. La Agencia del Medicamento, y por mandato de la subcomisión, está trabajando en este momento, y lo han comentado, en otros preparados para que cuando el conocimiento científico certifique su utilidad puedan ser utilizados. Al mezclar el uso del cannabis de manera general, se hace muy difícil aplicar la validación y control que protegen al paciente. El cultivo personal de cannabis para fines médicos contraviene la Convención Única y, curiosamente, esto también contradice lo dispuesto en su artículo 21º, que incide en la necesidad de contar con prescripción y supervisión facultativa. Su proposición también elimina la necesidad de prescripción médica en el caso del cannabis no psicoactivo. Su artículo 27º quebranta los mecanismos de control médico y farmacéutico y contraviene lo dispuesto en la Ley de Garantías, pero es que también el propio texto de su propuesta, en su artículo 20, y su propuesta vulnera principios fundamentales sobre autorización de experimentación en seres humanos con una simple presentación de declaración responsable. En definitiva, señora Rosique, si todos los informes de las Naciones Unidas acreditan que todo aumento del consumo de cannabis con fines no médicos incrementará también los efectos adversos del cannabis en la salud pública, con la inclusión de los fines recreativos, resulta contradictoria la finalidad primordial establecida en el artículo 1.1 de su proposición de ley: proteger, promover y mejorar la salud pública de la población. Ya solo por eso, desde nuestro grupo parlamentario, no podemos apoyar su proposición de ley. Gracias, presidente. Gracias. Continuamos con el orden del día relativo a la toma en